La idea es hablar un poquito acerca de, bueno, por un lado, la gira de Javier Milei. Estuvo en Israel, estuvo en el Estado del Vaticano, después estuvo en Italia. La idea es repasar un poquito lo que deja esa agenda y después ya enfocarnos en las elecciones que se vienen en el continente, que seguramente van a marcar, no sé, es un cambio de rumbo, pero sí van a ser centrales para ver qué es lo que se viene de acá, de ahora en adelante, ¿no? Sí. ¿Por dónde querés arrancar? No, como quieran. Lo de Milei, por ahí, por cómo lo planteaste, me parece a mí que es el otro día discutíamos con un compañero, yo decía, es el cuarto mal paso de la geopolítica argentina, si es que a la política exterior argentina se la puede llamar con semejante categoría, porque yo lo que creo es que hay una cantidad de muecas improvisadas e irresponsables que, ¿y por qué decimos cuarto mal paso, no? Este viaje, digo, hay un primer paso que es la propia ceremonia de Asunción, invita a Zelensky, digo, el comediante presidente de Ucrania, que llevó a su país a la guerra, una guerra que lo invita en el momento que está ante la evidencia de la derrota estratégica militar y política, invita a Víctor Orbán, que lo sienta uno al lado del otro. Víctor Orbán es el presidente húngaro, que es el que está encabezando la posición de neutralidad, de impugnaciones sobre los genocidios que había cometido Batallón Azov y otras fuerzas militares. Y que odia a Zelensky. Sí, que tiene una relación muy mala. No quiere saber nada con que juntos. sigan enviando plata para Es el Ucrania. tipo que se plantó en Europa, digo, hay varios, ¿no? Porque eso se está requebrajando. Lo invita en un momento en que aquel escudo de defensa formidable que había armado Europa sobre Zelensky está roto. Bueno, invita a esto, lo trae al de Vox, trae a Bolsonaro, padre e hijo ya, al que siente y le da trato de presidente, ¿no? Lo siente entre los mandatarios. Bueno, viene Novove, toda la derecha, el propio Boric, ¿no? Que el que antes era socialdemócrata y hace muy poquito ya confeso de derecha, con la autocrítica que se hace ante el sepelio ante la muerte de Piñera, del violento y terrible gobernante que tuvo Chile, Piñera. Así que me parece, ese siempre yo señalaría, ese es el primer gran mal paso que da la política exterior argentina, se ubica mal en la foto. Hay un segundo mal paso que es casi inmediato, que tiene que ver con el vencimiento del plazo de la ratificación de la incorporación a los BRICS de parte de Argentina. Ahí sí era una maniobra geopolítica formidable, en la que no había trabajado mucho Argentina, era una maniobra que habían logrado más Brasil, Rusia, China, que la propia Argentina. De hecho, Argentina no estuvo, ni su canciller ni el presidente, en la ceremonia de la cumbre en Sudáfrica, en Sudáfrica. Sí. Bueno, cuando se tiene que incorporar con esta cosa que es más difícil entenderla que explicarla. Explicarla por ahí resulta más fácil que es inentendible. Que tiene que ver con esto de decir, no hacemos política, no tenemos relaciones con comunistas, y ahí señala a China, y la incorporación de Irán a los BRICS le permite además justificar también la no alineación, la no incorporación en una cosa que los propios exportadores argentinos, que no son argentinos, que son la mayoría norteamericanos, son las 7 hermanas, no les conviene, lo cuestionaron. Digo, es un gesto geopolítico que no le sirvió a nadie, no le sirvió a Estados Unidos, no le sirvió a Europa, no le sirvió a los grupos concentrados de la economía en el marco de la exportación. Bueno, digamos, ese es el segundo mal paso que se acompaña, ¿no?, con los destratos que hizo hacia China, que es el segundo socio comercial de la Argentina, que tenía una inminente, tenía que girar 500 millones de dólares que ya estaban pautados para alimentar el SOP, que eso alimentaba las reservas. Bueno, China eso lo suspendió y además anunció que va a ejecutar los 5.000 millones de dólares que Argentina utilizó, divisas chinas, para enfrentar deuda y financiar importación. O sea que nos metió un problema. Los BRICS hubieran sido, además del marco geopolítico, una fuente a la que después quiso echar mano, mirá, muy tardíamente, de financiación ante un Estado quebrado. Y el tercer mal paso me parece que es Davos, que eso ya es una cosa ya casi grotesca. Queda mal el sonidito en el micrófono. No, para nada, con gráficas como... toque. Lo de Davos es una narrativa
típica del peor momento de Guerra Fría, con muy poca audiencia, no generó la expectativa que se esperaba, pero donde le dice, ahí están los principales empresarios, los dueños del mundo, están en Davos, y ahí les dice, los acusa de socializantes, de estatalistas, anuncia que Occidente está ante un peligro socialista y que los vectores del socialismo, que el principal vector de la socialización no sería la palabra, el verbo, pero de esta idea socializante es el Estado, son los Estados. Él representando un Estado, él no es un empresario, representa al Estado. Bueno, él dice que el enemigo del capitalismo es el Estado. Bueno, ahí tenemos y ahí generó muy mala impresión en Davos ante lo que es tanto el poder mundial global, mucho del cual tiene intereses acá en Argentina. Y esto de que viaje a Israel, nosotros por eso decía el cuarto mal paso, porque no se trata de que viaje a Israel, de que su primer viaje como mandatario, ya como mandatario electo fue ya a Estados Unidos, pero como mandatario asumido, sea Israel, porque eso ya lo hizo Alberto Fernández. Y uno puede decir, bueno, las inercias de continuidad y de creciente influencia del sionismo en el Estado Nacional hace que los presidentes argentinos tengan que ir a Israel como primer viaje. Y Guado de Pedro también fue. Sí, no, por eso digo, candidato. El que se espanta del destino es porque no entiende la política argentina, no la política argentina. El destino es natural, es obvio que un presidente argentino, como estamos colonizados por el sionismo como Estado Nacional, y la finanza, tiene que ir a Israel. Ahora, el problema es el criterio de inoportunidad. Y de nuevo ahí, no solo la inoportunidad, porque él llega un día antes que Anthony Blinken. Anthony Blinken llegaba a Tel Aviv a decir: paren la mano, paren no solo la narrativa furibunda, sino las acciones de guerra, operando además sobre la propia interna de Israel, donde Milei, estuvo más en Jerusalén que en Tel Aviv, pero Tel Aviv está inundado de carpitas, de manifestaciones, de pintada, está en un momento de rebelión ciudadana muy grande de familiares de soldados muertos, que son muchos más de los que declara Israel, están por arriba del millar, ellos creo que declaran 500 y pico, familiares de los llamados rehenes que tienen retenido Hamas y Yihad en Gaza, y veteranos de guerra, y la propia sociedad israelí, porque Netanyahu ya en el gobierno anterior ya tenía problemas, acusaciones de corrupción y demás, pero él llega en ese marco, cuando va a Norteamérica, al margen de lo que Norteamérica hace en el mundo, ¿no? Mar Rojo y todas las agitaciones bélicas que hace por otros rincones del mundo, pero cuando Estados Unidos va a plantear, les fue mal, para que sepamos cómo termina, pero Estados Unidos va a plantear una tregua, Milei llega el día antes a abrazarse con ese degenerado de Netanyahu, a celebrar y justificar las acciones genocidas de las llamadas fuerzas de defensa israelíes, que no es otra cosa que un ejército genocida. De hecho estuvo en un kibutz que es tierra ocupada, tierra colonizada, ilegal, que eso no sé si había habido alguna expresión de algún presidente yendo a un kibutz. No, a extranjero. No argentinos. No argentinos, en general visitan los kibutz. Ese kibutz, como decís, era muy emblemático, no solo por cómo fue construido, sino porque además había rozado la intervención de Hamas, por eso es el argumento de por qué va. Y después dice cosas muy locas, como esta cosa del llanto torrencial en el Muro de los Lamentos. ¿No? El Muro de los Lamentos, para que sepan, es el muro oriental de lo que se conoce como el viejo templo de Jerusalén, demolido, incendiado por los romanos, ¿no? El segundo muro, el segundo gran templo de Jerusalén. Claro. Primero lo derrotaron, lo demolieron, lo incendiaron los babilónicos en la invasión babilónica. Este segundo, los romanos, queda ese muro, que es el Muro de los Lamentos. Ahí va, llora torrencialmente en una impostura poco creíble, se abraza con el que llevó. Para todo el relato que hiciste, Fernando, yo te podría decir, son malos pasos para la Argentina, pero este es un presidente anti-argentino. Sí, son malos pasos. Por eso lo que, si vos reflexionás, porque Giorgia Meloni podés estar en desacuerdo, pero ella es italiana. No, sí, claramente. Te das cuenta, digamos, Trump te puede gustar más o menos, pero es yankee. Súper proteccionista, sí, nacionalista. No, pero aparte es nacionalista. Este tipo es anti-argentino, por eso no merece estar, y por eso creo que lo más racional que podemos pensar los bien nacidos en este país es que hay que echarlo. Ahora, todo eso que vos planteás
digamos, en realidad él en Davos lo que dice, vengan a saquearnos. Sí, Yo no sé si lo veo como malos pasos, sino como pasos de un saqueo a conciencia. Sí, yo creo, sin subestimar, porque es un tipo que ganó las elecciones y el presidente de este país, sin subestimar su capacidad, su inteligencia, a mí me da la impresión que el esquema de poder en la Argentina, yo creo que no es... Milei es una suerte de... Si fuéramos un país parlamentarista, sería una suerte de presidente. Viste que el primer ministro, el presidente... Si fuéramos monárquico constitucionalista, él sería el rey. Tipo que opina, parece que manda, pero no manda. Una figura más bien decorativa. Yo creo que el tipo él no escribió la ley, no estaba preocupado por la ley, manda ahí unos rezongos y unas amenazas, pero no le preocupaba el destino de su gestión de gobierno. A mí me parece que Milei es de alguna manera ante un ajuste y un saqueo despiadado que viene sobre la Argentina de los grupos concentrados de la economía, que son los que gobiernan realmente, con algunos otros actores ya como diría Milei, de la casta, tipos muy emblemáticos y muy comprometidos, ¿no? con la AmCham o con la Cámara Argentino-Israelí. Milei es solamente eso. De hecho, te diría, no le sirve a la Argentina, no le sirvió a Israel, o sea, le sirvió a Netanyahu. Uh-huh. No le sirvió a Israel la visita y además pasó absolutamente desapercibida. Y fíjate después, siguiendo con al margen del bailecito que hizo ahí y de decir que hay que demoler la mezquita de Al-Aqsa para no lo dicen ni los israelíes, semejante cosa. Después llega al Vaticano y fíjate la actitud del Papa, que molestó mucho a los que no pueden leer en clave, porque por ahí uno lee en la clave humana. Me interesa eso, claro. Hay muchos que dijeron, ¿por qué sonríe el Papa? ¿No? A Macri le pone terrible cara de y fastidio, con él sonríe. Y no solo sonríe, lo abraza. Sí. Le dice, te cortaste el pelo. Le dice, te cortaste el pelo, le aclara, no me lo emprolijé. Pero me parece que lo del Papa, además el Papa peronista, yo después no voy a pecar de hacer una exégesis o una cuestión, una historiografía del Papa y de su militancia política, pero digo, además de su militancia política partidaria en alguna agrupación muy ideologizada del nacionalismo argentino, además es jesuita. Y ser jesuita no es joda, ser jesuita es una de las órdenes regulares más fuertemente ideologizadas, más doctrinaria y más ecléctica en cuanto a su composición filosófica. Y ahí maneja, me parece, una cantidad de cosas el Papa, que es mensajes, decirle a Karina Milei, gracias por cuidarlo en esos términos, cuidalo a este es alguien que hay que cuidarlo, es alguien que no se maneja solo, gracias por venir vos que sos casi judío. Los videos de presidencia los editaron, sí. No lo dice, pero están los videos del Vaticano, gracias por vos que sos casi judío, y después Milei va y comulga, personaje, pero en general la actitud del Papa que uno esperaba, le va a poner la peor cara, no, lo que hace es abrazarlo en un gesto paternal diciendo, es un chico al que se le rompió un juguete, está haciendo un berrinche, y me parece que es un gesto que lo pone mucho más abajo del estadio del estadista a Milei, el Papa, en una relación absolutamente desigual, y que el Papa no deja de ser el Papa, el tipo que está contra los desplazados, contra la guerra, el tipo viene de celebrar la guerra, el Papa por abrazar a Milei no es que se volvió a favor de la guerra, y de ninguna manera. Yo creo que hay dos cosas que no suceden. Ni Cristina, a pesar de que Navarro dice que que el plan económico de Milei va a llegar a buen puerto, yo eso no se lo creo. Aunque lo diga Navarro y me traiga la grabación con la voz de Cristina, no lo creo. Ni el Papa, a pesar de Infobae, va a decir que el plan económico de Milei es un plan que le va a servir a la Argentina, porque está muy claro para todos, para los buenos y para los malos de la historia, que el plan económico de Milei es un plan de saqueo. Si fuera plan, es facilitar el saqueo. Bien. Bueno, y ahora nos venimos un poco para el continente. Me interesa Estados Unidos en particular. Sí, estuvo hablando, siempre, ¿no? Donald Trump tiene esa forma que llama mucho la atención, esos discursos que da que generan repercusiones. Bueno, lo último que dijo es que los miembros de la OTAN que no paguen la cuota van a merecer ser invadidos por Rusia, básicamente, y eso generó, por supuesto, malestar en los europeos, en la administración demócrata. ¿Cómo ves las elecciones
este 2024. Son en noviembre y se espera que, bueno, Biden también vaya por su reelección, a pesar de los problemas de deterioro claros, ¿no? que se notan en el presidente norteamericano. Pero ¿cómo ves estas dos figuras disputándose el poder de Estados Unidos? Sí, yo lo de Biden dudaría, no solo porque es un octogenario con problemas cognitivos claros, sino porque estuve viendo ahí el reposicionamiento de Hillary Clinton. Hay algunos halcones, que así lo llamaría, de los demócratas. ¿Dudás que sea el candidato? Sí, yo creo que más probablemente... A mí me llamó la atención que diga que... Bueno, es un presidente en ejercicio también. Obvio. Sí, es como el monigote que teníamos nosotros. Alberto Fernández, si no decía que iba a reelegirse, no le servían el café los mozos a la mañana. El tema del Pato Rengo y todo eso. Claro, me parece que... Pero además hay dos cosas que ver. Primero es la interna hacia el interior del bloque globalista, que en general uno lo puede... para analizarlo que es mucho más complejo, profundo y tiene redes por todos lados. Pero los demócratas, Biden manda los portaaviones, los submarinos, hace los bombardeos sobre Yemen. Biden es un irresponsable en términos de la fuga hacia adelante que se manifiesta en el militarismo. La operación de Ucrania, Trump mismo dijo en su momento, conmigo no hubiera sucedido la guerra. Claro. Es decir, conmigo se termina la guerra. Además se termina la guerra. La guerra ya está, pero me parece que hay que primero ver la interna hacia el interior de los demócratas, que no me parece a mí que estén en condiciones de enfrentar una campaña electoral airosa. Hay una gran crisis interna en Estados Unidos que tiene que ver, yo después les voy a compartir, los oyentes no lo van a poder ver, pero hay imágenes de California, de las grandes ciudades norteamericanas con gente en situación de calle pasmoso. Es decir, hay una degradación social muy grave y estos están mandando miles de millones de pesos a financiar guerras proxy lejos de casa. Hemos hecho informes, la crisis del fentanilo. Escuché a uno que hizo Leila. Bueno. Es tremendo. Sí, lo último que hicieron fue aprobar una ayuda, un paquete para enviar dólares para financiar a Ucrania, Israel y Taiwán. Sí, no, claro. O sea, dejaron entonces, con cabeza. No, hay una crisis social muy grande. Eso además redunda en una degradación del sistema político. No nos olvidemos de lo que fue la toma del Capitolio. Eso expresa un problema, una crisis política de representación muy grande. Recordemos que ahí no es el voto obligatorio, te tenés que empadronar, es muy complejo, y además participar en las primarias para tener acceso a la participación de la general. Tan complicado que la gente no participa. Claro, es muy chiquito. Votan un martes, es muy chiquito. Y ¿qué es un 40% de la población? Menos. Ahora la última no sé, porque incluso te iba a decir eso. En el último sondeo que hay, que son de cada 5 norteamericanos, 3 creen en el fraude. Creen que hubo fraude en la victoria de Biden, que es la acusación que hacía. Y venimos, acordémonos, con Jeb Bush, cuando hizo un mes estuvieron negociando Florida. Florida, ahí aprendimos que se dice Florida. Entonces yo la verdad, si vos me preguntás a Estados Unidos, yo creo que es muy probable, y bueno, además las tendencias dan así que Trump se está ubicando, se está posicionando, y que muy probablemente vuelva al poder. Y ahí lo que hay que entender son dos cosas. Trump expresa el continentalismo, el productivismo interno, es otro tipo de capitalismo, no es el capitalismo financiero salvaje de Biden, acusado por Milei ahora los globalistas de estatistas, ¿no? Ahí en Davos, pero cuando estuvo, no sé qué pasa si gana, te digo, cuando estuvo Trump, el Asia-Pacífico, el Indo-Pacífico, la expansión de China, la expansión de Shanghái, la expansión de un cinturón, una ruta, eso fue cuando se dio más armoniosamente. El único dato que uno puede decir guerrerista, violento de Trump es Medio Oriente, ¿no? Jerusalén, la embajada norteamericana en Jerusalén. Trump mismo lo dice, Trump no tiró bombas como tiró el premio Nobel de la Paz Obama, o como tira este hombre. Trump entendió, como en su momento es una suerte de un tipo que entiende la geopolítica, a pesar de que es un empresario, sí, yo creo que le entiende mucho mejor que Biden, donde él plantea una alianza, con Europa Oriental, él planteaba una tregua con Rusia y eventualmente el enfrentamiento con China, y él planteaba socavar la unidad sino-rusa. Claro. Biden hizo todo lo contrario.
fue sobre el primer fronting que fue Rusia, y lo que provocó es amalgamar la unidad sino-rusa. Entonces, me parece que desde el punto de vista geopolítico sería un viraje grande. La irrupción de un actor como Trump cambiaría mucho, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las condiciones del otro Trump no son las condiciones de este Trump. El trabajo sucio que hizo Biden no es poco. Ahora Europa está subordinada a los Estados Unidos, energética, comercial y financieramente. Y ahora mucho más con el problema del Mar Rojo y el comercio sobre el Cabo de Buena Esperanza. Digo, esas condiciones son distintas y importan una responsabilidad de Estados Unidos para con sus subordinados, de mantenimiento, de reproducción de la vida sociohistórica, que probablemente también lo hagan intervenir de otra manera. Les va a tener que mandar, por ejemplo, gas, les va a tener que mandar energía, y ahí entra Vaca Muerta. Sí, ¿no? Y bueno, ahí hay otro problema, vos fíjate que tiene... O entra también Venezuela. Me interesaría algún apunte sobre elecciones de Venezuela y México, que son dos elecciones también cruciales de este año y que van a definir la geopolítica del sur del Río Bravo. Porque sí, Venezuela, yo creo que hay ahí un estado de nuevo tipo. Ellos están transitando lo que nuestro colega Gómez ha definido como el postdemoliberalismo. Ellos están construyendo otro tipo de estado, otro tipo de democracia, lo cual le permite un juego distinto en cuanto a cuándo son las elecciones, cómo son y quién gana y quién pierde. Dicho de manera bestial. Está en un proceso, está en plena maniobra de guerra de quinta generación, están en plena maniobra de no solo por las provocaciones de Guyana, sino por las provocaciones de Corina Machado, que no es una variable de oposición electoral, sino que es una variable de oposición insurgente. Eso lo dice el propio, dice, Corina no está para presentarse elecciones, está para provocar una revuelta, un contragolpe, lo que fuera. Lo otro, lo que está ordenado en lo que es la producción política, como está planteada por la Constitución venezolana, yo creo que ahí, a pesar de la situación económica, Maduro, ve chavismo para rato, digamos. No sé si para rato, pero Maduro tiene ahí, yo creo que condiciones mucho mejores, muy buenas, salvo que suceda algo que nosotros no podemos ver. Hablando de Trump, volviendo a Trump, además de Medio Oriente, lo que sí tuvo fue muy ofensivo, mucho más ofensivo. Exacto. Que Biden con Venezuela. Claro. Bueno, tenía en su momento su asesor Bolton, ¿no?, que le proponía invadir directamente, por eso se pelean con Bolton. Pero fue mucho más violento con Venezuela. Digo, salvo que pase alguna situación de guerra impuesta, de operación de contrainteligencia, algo que pueden suceder. Pero lo otro es que también, como bien señalás vos, el Estado profundo norteamericano, que es el principal cliente del petróleo pesado venezolano, porque solamente lo pueden destilar ellos, o los venezolanos o ellos, necesita ese petróleo, claro, para la cadena de suministros mundial. Porque además, si se produce un escalamiento en el Mar Rojo como se está produciendo, nada parece indicar que se va a calmar, y del ataque al comercio se pasa a un ataque a la infraestructura de producción energética, ahí hay un problema global de cadena de suministro. Es decir, si hutíes, Yihad, Hezbollah, Irak empiezan a quemar pozos, como hicieron en la Segunda Guerra del Golfo, bueno, tienes un problema no de disparada del precio, tienes un problema de posibilidad de abastecimiento de los suministros a nivel global. Entonces ahí Venezuela, que por eso además fue muy oportuno el momento en que levantaron las sanciones, cuando empieza la guerra Ucrania-Gaza, se levantan las sanciones, tiene que ver con eso. Así que me parece que desde ahí... A ver, que significa que Estados Unidos le vuelve a comprar a Venezuela petróleo, porque en realidad se le está cortando todo lo de Medio Oriente. Sí, más que es complejo el tema del sistema de comercio. ¿Sí? Por ejemplo, el gran negocio lo hace Chevron. Digo, Chevron es un tipo que tiene una pata en el continentalismo y otra pata en el globalismo. Fíjate que cuando Biden suspende la provisión de gas a Europa, lo tienen que resolver con Qatar. ¿Quién es el principal operador de Qatar? Chevron. Que eso generó además un quilombo en el Medio Oeste, en todo el espacio petrolero, que además es predominantemente republicano, sumado a
cosa que no dijimos, que me parece que es muy importante señalar, en la cuestión del deterioro al interior del sistema político norteamericano, un deterioro ya fáctico, ¿no? Que ahí sí Walter Formento siempre venía anunciando la guerra civil en desarrollo, mucho antes Jorge Weinstein. Bueno, los tejanos le pusieron lo que se llama la Guardia Nacional, que no es la gendarmería nuestra. Ahora viene una película en marzo, sí, Guerra Civil. Mira, claro, la está haciendo Hollywood. No, ya estamos haciendo hablando con Fernando, ya está filmada, digamos, ¿no? O sea, creo que saben cómo termina. Estamos charlando con Fernando Esteche, a quien pueden también encontrar en PIA Global, un medio que consultamos recurrentemente. ¿Qué nos quedó en el tintero, Ley? Cortito por ahí, si querés, México, porque también se vienen elecciones en México. México, ahí los compañeros, ese sí es una elección reñida, es una elección donde hay mucha operación, hay operación. ¿Tiene fecha eso? ¿Qué es? Octubre, por ahí, ¿no? Tiene fecha, pero yo no la tengo en la cabeza, pero sí tiene fecha. Hago preguntas inoportunas, pero bueno, va a ser este año. No, eso es... ¿Cómo se llama la candidata? Sheinbaum. Y la otra es Gálvez. La candidata de Morena es la compañera que fue la... Sí. Claro, Sheinbaum. Porque lo que plantea la jefa de gobierno de la Constitución distrito, ¿no? de México es que no puede haber reelección. No puede haber reelección de nada, de legisladores ni de nada. Es una cosa muy llamativa. Sí. 2 de junio son las elecciones. Y son todos millonarios. Ahí esa elección sí es una elección reñida, tanto por el narco como por las operaciones propias del Departamento de Estado, que está muy, muy penetrado el sistema político mexicano por las dos cosas. Ahora, López Obrador tiene una imagen positiva muy alta, es muy querido. Sí, bueno, pero eso no se trasladan los votos. De ninguna manera, y menos. Además, ahí hubo una situación en la elección de la candidata, que es una buena compañera, que desde el punto de vista de las narrativas y de las políticas públicas que ha impulsado al mando, a la cabeza de Ciudad de México, es una compañera que uno podría meter en el campo del progresismo, que es un campo que a mí mucho no me gusta llamarlo así, o de la izquierda. Viene de familia comunista. Sí, los papás han sido militantes del Partido Comunista Mexicano disuelto. No, es un partido comunista trágico el mexicano, ha tenido su historia, pero la propia elección de la candidatura generó una fracción hacia el interior de Morena, por el sistema de elección, que fue a través de unas encuestas muy complejas de entender, muy poco transparentes, en la que el otro candidato, que era el canciller histórico de AMLO, las repudió, las denunció. Marcelo Ebrard, y además planteó que iba a ser su propia candidatura. Esto lesionó de alguna manera la posibilidad del traslado ese automático del prestigio de AMLO sobre la candidatura. El tema es que si no gana AMLO, se vuelve al esquema de Fox, al esquema neoliberal. Yo creo que es peor que eso, ¿no? O sea, ya México no tiene, después de AMLO, no por la cuarta transformación que queda en el camino, pero después de AMLO, lo que eran antes partidos políticos formales en México, el PRI, el PRD, cosas así, aparatos, están muy minados. Hoy el PRI es una cooperativa de no sé cómo caracterizar, de gángster por un lado, claro, y de dueño el tema del narcotráfico atravesó de espacios de poder, a la política, las fuerzas armadas, está absolutamente atravesado. Fuerzas policiales. Muy bueno, Bueno, hemos tenido una charla, creo que a fondo, con Fernando Esteche, así que gracias por venir, compañero. No, gracias a ustedes por la invitación, compañeros y compañeras. Ahí pasaba entonces Fernando Esteche, director de PIA Global. Recomendamos siempre noticiaspia.com.